Bienvenidos, puntuales a la cita como todos los días. En este que ya es el capítulo 43 de la serie, sobre la vida del general Emiliano Zapata Salazar. Había llegado el momento culminante y cumbre de la Revolución Mexicana. Era diciembre de 1916. La ciudad de Querétaro, la antigua y bella y majestuosa ciudad de Querétaro, escenario de tantos hechos históricos para México, como la independencia a través de la conspiración, como la república a través del sitio de Querétaro que culminó con la muerte del imperio y el archiduque Maximiliano, era ahora el escenario correcto para que se realizara ahí una reconstitución del pensamiento político mexicano. Las nuevas leyes emanadas de una nueva constitución, pensaba Carranza, serían la puesta en marcha de un nuevo modelo político para México, un nuevo Estado fuerte y poderoso. No el Estado liberal de Juárez, pequeño e inepto, sino un Estado presidencialista en donde la fuerza del Ejecutivo permitiera la realización de acciones políticas. Pensando así, había convocado a aquel Congreso Constituyente el primer jefe, y don Venustiano Carranza pasaba a la historia de México como él deseaba. Era el nuevo Benito Juárez. Aquel Benito Juárez que tanto había admirado a lo largo de toda su vida. Pareciera como si se estuviera reencarnando en él. El primer jefe, por lo tanto, llegó a Querétaro con el ánimo de presentar a todos un nuevo proyecto de constitución. Pero qué decepcionante era su proyecto. Reflejaba muy bien los viejos artículos de la Constitución mexicana liberal de tiempo de Juárez. En algunos casos era una calca de la Constitución política de 1857. Pero ¿dónde estaban los artículos que hablaran de la reforma agraria o de los derechos obreros o que legislaran las huelgas y los despidos obrero-patronales? Aquella constitución era tibia, pensaron muchos revolucionarios. No se veía ahí el espíritu del plan de Ayala. Apenas si reflejaba el espíritu del plan de San Luis. Aquella constitución presentada como proyecto de ley por Carranza era decepcionante para la mayoría de los jóvenes diputados jacobinos y rebeldes, inclusive inspirados por el anarquismo. Aquella constitución blasfema era una burla. Esta era la oportunidad de arrebatar a Emiliano Zapata y a Francisco Villa todas sus banderas. ¿Dónde estaba el espíritu de los hermanos Flores Magón? ¿Dónde estaba la influencia de Otilio Montaño? ¿En dónde se habían quedado los pensamientos de Luis Cabrera? Aquella constitución no servía para nada. Apenas si acaso apuntalaba los derechos del primer jefe que quería convertirse en un ejecutivo fuerte y poderoso, ya que el poder ejecutivo en aquel proyecto se realzaba sobre los diputados, se realzaba, y de ella emanaba un poder especial presidencialista sobre el Congreso, sobre los estados, pero no reflejaba los grandes anhelos de la gente, del obrero y del campesino. Aquella constitución ni siquiera limitaba en mucho los derechos del clero, ni mucho menos los derechos de los terratenientes y hacendados ricos y poderosos contra los que se había lanzado la Revolución Mexicana. Aquel proyecto de ley era un desastre. En realidad, era una constitución conservadora y decepcionante,
como si hubiera emanado de las mismas filas del porfirismo, y es que don Venustiano inevitablemente tenía algo de porfirista. Fue así como la Constitución tuvo que transformarse, a despecho de don Venustiano Carranza. Pero ¿quién fue el que lideró ese movimiento? Era claro, había otra persona en la Revolución Mexicana capaz de influir poderosamente. Se trataba del ministro de la Guerra, el general Álvaro Obregón, que ahora se había convertido en un político también, puesto que había creado un partido político que tenía como objetivo incursionar en estos aspectos. De manera que, entre el primer jefe de la revolución y su ministro de la guerra, se abrió una grieta enorme. Álvaro Obregón, en ese momento, se convirtió en la fuente de inspiración para cambiar completamente el sentido y el espíritu de la Constitución de Querétaro de 1917. Entre Obregón y Carranza se estaba abriendo un abismo ideológico. Mientras que Carranza consideraba que Emiliano Zapata era un simple bandolero y renegado, en cambio, para Obregón el plan de Ayala representaba un sentimiento poderoso, valiente y honesto de los campesinos mexicanos. Inclusive, y a despecho de Carranza, Álvaro Obregón había hablado elogiosamente de Emiliano Zapata, diciendo que andaba descarriado, pero que su aportación y su valor representaban para los mexicanos un ejemplo. De esta manera, Querétaro se convirtió en un campo de batalla violento y legislativo entre los obregonistas y los carrancistas. Y la Constitución dio un giro violento y se le salió de las manos al primer jefe, quien tuvo que apechugar el hecho de que rebasaba mucho sus expectativas, ya que había artículos que, según él, vulneraban a México. Entre ellos destacaba la influencia del Plan de Ayala en el artículo 27 constitucional y también el anarquismo de los batallones rojos y de las ideas de los Flores Magón. La Constitución mexicana así se escapó del control de Carranza y ahora era Obregón el que triunfaba. Esto es el capítulo 43 de la serie sobre la vida del general Emiliano Zapata Salazar, al que la gente llamó el caudillo del pueblo. Productor ejecutivo y productor general, Ignacio Salgado Liñán. Ambientación, efectos físicos, efectos especiales y operación técnica, Jorge Alonso. Agradecemos el apoyo y colaboración de 23 historiadores mexicanos. Investigación histórica y musical, Felipe Saldívar. Agradecemos el apoyo y colaboración del musicólogo licenciado Jaime Almeida para la realización de esta serie. Todos bajo la dirección de tu amigo, el Dr. Pepe Cruz, responsable de la creación y de la redacción del libro histórico.
Esta es una presentación especial de Radio Centro 1030. Calidad en tu vida. Y una realización también de Grupo Radio Centro. El conocimiento de la historia nos transforma en mejores personas y el conocimiento de la historia mexicana nos convierte en mejores mexicanos. Mexicano, haz un esfuerzo por conocer mejor tu historia. Amanecía sobre la bella y alegre ciudad de Querétaro. Era el mes de diciembre y hacía frío. De los cerros pelones bajaba una bruma densa que se disipaba con el paso del día y con los rayos del sol que caían a plomo sobre los arcos del acueducto. En las viejas fachadas de cantera rosa, refulgente resplandecía el sol. Era el amanecer de un nuevo tiempo, de un nuevo orden político. Estaba reunido en la ciudad el Congreso Constituyente. Aquellos hombres estaban comprometidos con sus ideales. El pensamiento revolucionario que le había arrebatado a México 1.000.000 de vidas. El 22 de octubre de 1916 se realizaron las elecciones de los miembros que deberían conformar el nuevo Congreso Constituyente, cuyas labores durarían del 1 de diciembre de 1916 al 31 de enero de 1917. El presidente del Congreso Constituyente fue Manuel Rojas y el 1 de diciembre se abrió el periodo único de sesiones al debate. Inquieto constantemente estaba el primer jefe. Se albergaba en una casona de la ciudad y desde ahí tiraba línea, ya que él esperaba controlar el Congreso. Él deseaba una constitución purista y liberal, muy semejante a la del 57, pero que le diera más peso presidencial, donde el poder ejecutivo fuera mucho más fuerte. No quería una constitución rebelde ni anarquista, que haría temblar a las empresas petroleras y que alejaría de México
a las inversiones extranjeras. En su propia propuesta, Carranza presentó parte de lo que pensaba debería ser la nueva Constitución mexicana. Sí tenía diferencias con las de 1857, pero se apegaba en gran medida a algunos de sus principios generales. Sin embargo, la propuesta de Carranza y de su grupo de seguidores no modificaba los postulados fundamentales de la vieja Constitución. Los grupos radicales la impugnaron. Se presentaron verdaderos enfrentamientos ideológicos. Esto dio origen a diversas comisiones para estudiar el caso. Se llegó a decir que los congresistas se dividieron entre jacobinos y girondinos. Los girondinos, los tibios y moderados de Carranza. Y los jacobinos, los que representaban a Obregón. Se escuchaban constantemente los discursos y los aplausos. Los aplausos y los discursos. Pero las cosas empezaron a subir de tono. Álvaro Obregón envió una carta a sus seguidores, instándolos a no perder el espíritu revolucionario. Él quería recuperar el material vertido en la Convención de Aguascalientes. Las ideas de Otilio Montaño con relación al reparto agrario y al ejido. Esto representaba un aspecto incluyente para Emiliano Zapata. Era una amenaza, pero también un reconocimiento. Los seguidores de Obregón eran realmente radicales. Y el general Múgica era uno de los más radicales de entre todos los generales revolucionarios del bando constitucionalista. Él había inclusive participado en repartos agrarios. También estaba ahí Heriberto Jara. También un fuerte jacobino, que pidió entrevistarse con don Venustiano Carranza, y este, a regañadientes, no tenía más remedio que recibirlo. Las puertas del despacho de Carranza se abrieron. El general Heriberto Jara se encaró al primer jefe. Carranza estaba sentado, con sus grandes manos sobre la mesa, sobre unos papeles. Tenía el gesto duro de siempre, la misma frialdad en su mirada. Podía congelar a una persona convirtiéndolo en hielo, con aquella mirada poderosa y gélida. Era incapaz de expresar emociones como don Benito Juárez. Y en aquel momento lo estaba representando. Él había estudiado a uno los gestos de Juárez. Sabía cómo se comportaba, cómo se conducía, cómo miraba. Había leído muchos libros sobre don Benito Juárez. Quiso enfriar a Heriberto Jara con sus miradas, y después de que éste habló apasionadamente sobre los postulados revolucionarios
que tenían que ser incluidos, el primer jefe no expresó nada. Esto hizo que Heriberto Jara diera un puñazo sobre la mesa. Pero ni así despertó Carranza. Y entonces simplemente le dijo: haga usted lo que piense, general. Pero Heriberto Jara se quedó mirando penetrantemente a Carranza. Carranza no pudo impedir un comentario. Y expresó: si no ha sido radical este proyecto, es para que ustedes, los jacobinos de izquierda, lo puedan rebasar. Después de esto, el primer jefe no dijo más, pero era evidente su disgusto. A Heriberto Jara le quedaba claro que Carranza era un conservador, casi un porfirista, casi un hacendado. Y dando un portazo se retiró. ¿Cómo podía la Revolución Mexicana estar en manos de ese hombre? Era una traición a los miles de muertos que habían dado su vida por un estado de injusticias. Y entonces Heriberto Jara abanderó a los jacobinos y se inició la redacción del artículo 27 constitucional. No era el más largo, pero sí el más nacionalista y el más belicoso. Los jacobinos establecían con este artículo el dominio de la nación y marcaban el alto a las compañías extranjeras que se habían apropiado de territorios. A partir de entonces, solo los mexicanos y las compañías mexicanas podrían explotar las riquezas de México. Así fueron haciendo los artículos más radicales, como el tercero, el 27, el 28, el 123 y el 130. En el caso del 27, este refería a la propiedad de la tierra, el agua y el subsuelo de México a la nación. Y si la nación era la dueña de las tierras y las aguas, ésta tenía el derecho de transmitir la propiedad de lo mismo a los particulares. Se hablaba de dotar de tierra a aquellos pueblos que carecían de esta. Se hablaba de reparto agrario, de reforma agraria. Se hablaba de lo mismo que hablaba el Plan de Ayala. Se hablaba de repartos ejidales, de confiscación de haciendas. Ahora sí, Emiliano Zapata podía estar satisfecho. El Plan de Ayala estaba contenido, por así decirlo, en la nueva Constitución. Esto obligaba a Zapata a una especie de alianza o algo así con Álvaro Obregón. Yo soy rielera, tengo mi Juan, él es mi vida, yo soy su querer. Cuando lo llaman que ya se va el tren, adiós mi rielera, ya se va tu Juan. En el estado de Morelos las cosas eran muy distintas. Salir para San Juan.
Emiliano Zapata sabía que en el norte se había levantado de nuevo Pancho Villa. El general Villa, ahora como guerrillero, tenía por lo menos 10,000 hombres. Los trenes de Villa habían salido de Chihuahua. Ahora Villa regresaba a tomar nuevamente Torreón. Sus planes eran cruzar el país hasta Tampico y apoderarse de Tamaulipas y de todas las riquezas petroleras. Y estando Carranza redactando la Constitución en Querétaro con los constitucionalistas, tuvo que mandar de emergencia tropas hacia Torreón para defender la ciudad. Esto dejó en Cuernavaca a Pablo González sin hombres. Y Emiliano Zapata ordenó que se reuniera toda su gente en Tlaltizapán. Y hasta allá llegaron Otilio Montaño, Gildardo Magaña, Manuel Palafox, Díaz Soto y Gama, Eufemio Zapata, y una reunión de más de 40 generales. Aprovechando la debilidad del ejército constitucionalista, Zapata ordenó de inmediato acciones militares. Nuevamente se escuchó el cañón y la metralla y los balazos. Al frente de sus hombres, el propio Zapata atacó Jonacatepec y después Cuautla. Y los pelones de Carranza salieron huyendo. Los constitucionalistas estaban siendo derrotados en todos los frentes. Y antes de que se promulgara la Constitución de 1917, la revolución se extendió hacia Tetecala. Y después de todos estos triunfos, y después de la caída de las ciudades más importantes del estado, Emiliano Zapata ordenó un sitio contra Cuernavaca. En el mes de enero de 1917, mientras que tenían lugar en la ciudad de Querétaro los debates sobre la nueva Constitución, el general Pablo González ordenó que viniera de la Ciudad de México un tren especial para evacuar Cuernavaca. Los trenes silbaban sobre las vías, aún con el temor de ser volados por los zapatistas. Pero Emiliano dejó que los pelones de Carranza se fueran y abandonaran Cuernavaca. Y finalmente atacó la capital del estado. Y la tomó nuevamente Zapata en todos los periódicos del mundo. Nuevamente sus fuerzas revolucionarias tenían el control de Morelos. Cuernavaca cayó después de 5 días de combates. Y triunfante entró Emiliano, aplaudido por los habitantes de Cuernavaca. Ahora el zapatismo nuevamente era poderoso. Los carrancistas habían sido expulsados otra vez del estado. Pero aquel golpe de suerte tenía relación directa con lo que estaba pasando en el norte, en la ciudad de Chihuahua, donde Francisco Villa había logrado levantar nuevamente a la División del Norte. Después de la invasión de Pershing, la popularidad de Villa creció tanto y los actos atroces de los carrancistas fueron tan numerosos que la gente estaba indignada. Toda aquella gente que no era chihuahuense y que había venido de todas partes, solamente habían venido a robar. Indignados la masa de la población por todos los surianos que habían llegado a saquear los pueblos y las ciudades de Chihuahua, se habían levantado en armas. Villa había sabido capitalizar el descontento
y había armado de nuevo un ejército entre 9 y 10,000 hombres. Ahora Francisco Villa tenía 16 trenes nuevos y estos salieron de Chihuahua. Los había echado a jalar. Ahora nuevamente tenía un ejército de línea. No tenía el poder y la fuerza de la antigua División del Norte, pero era el comienzo, una nueva esperanza, y los trenes villistas salieron de Chihuahua a gran velocidad. El Centauro del Norte se había levantado de sus cenizas y avanzó arrebatando a los carrancistas las ciudades. Primero Meoqui, después Ciudad Camargo y Parral, y después Jiménez. Hoy nuestro México, febrero 23, nos mandó Wilson 6,000 americanos, 3,000 caballos, 200 aeroplanos, buscando a Villa por todo el país. Y comenzaron a salir expediciones, los aeroplanos comenzaron a volar. Los trenes villistas y la caballería nuevamente ponían los pelos de punta a Álvaro Obregón. Además del combate ideológico en Querétaro, ahora se tenía que librar una batalla real. Los trenes villistas avanzaban incontenibles, llenos de cañones, ametralladoras, y ahora el general Villa había aprendido las tácticas modernas. Ahora ya no lo sorprenderían. Nuevamente era un vencedor. ¿Qué pensarían? Avanzó sobre el estado de Coahuila y llegó hasta Ceballos, Durango. Mientras tanto, en la ciudad de Querétaro llegaron informes a Carranza de lo que estaba pasando en el norte. Ahí venía Villa. Y los de a pie no podían. Otra vez hacia el sur, convertido en una terrible amenaza. Pero no quiso alarmar a los diputados del Congreso Constituyente y ordenó de inmediato que salieran todas las fuerzas constitucionalistas en su contra. Por Querétaro empezaron a avanzar las locomotoras de los trenes constitucionalistas. Si Pancho Villa traía un ejército de 10,000 hombres, Carranza era capaz de llevar 20,000. Los trenes carrancistas pasaban por Querétaro, viniendo de Veracruz y Puebla, de Tlaxcala y de la Ciudad de México. Y se sumaron a otras fuerzas que venían de Guadalajara, de San Luis Potosí, y también del Bajío y de León, para congregarse en Aguascalientes y de ahí partir a Zacatecas. Casi 16,000 hombres llegaron a la defensa de Torreón. El primer jefe no toleraría el avance villista más allá de Torreón. Es más, pensaba contraatacar de inmediato y arrojar a Villa otra vez hacia Chihuahua. El odio de Carranza a los chihuahuenses era terrible. Esta vez acabaría con Chihuahua y con sus ciudades y con su gente. Ya estaba harto. El primer día del año 1917, el general Francisco Villa, con sus 16 trenes nuevos, estaba acantonado en Villa Jiménez.
Habían llegado en los trenes 5,800 hombres. Villa desplegó su caballería en los campos blancos, semidesérticos y planos, entre Jiménez y Santa Rosalía, al norte de la estación Reforma. Dio el mando a los generales José Inés Salazar, Nicolás Fernández y Martín López, y situó su infantería sobre la vía férrea. Al amanecer del 3 de enero de 1917, Villa tenía desplegada en la cercanía de Jiménez una línea de combate de más de 8 kilómetros de largo. Cubría su centro con cerca de 1,000 infantes bajo sus órdenes directas, mientras que sobre los flancos había reunido 2 columnas de cerca de 2,000 hombres cada una. Sobre su retaguardia, el guerrillero dejó cerca de 500 jinetes a las órdenes del general Ábalos. A la distancia podían verse venir los trenes carrancistas. Las locomotoras silbaban y los durmientes de las vías se estremecían. El general Murguía traía órdenes expresas del ministro de la Guerra, Álvaro Obregón, y del primer jefe, don Venustiano Carranza. Había que exterminar para siempre a Francisco Villa. Era un dolor de cabeza permanente e intolerable. El general Murguía venía con unos 8,000 hombres y tenía la espalda cubierta porque Obregón había ordenado que todas las fuerzas del norte se concentraran. Unas en Ciudad Juárez, otras en Torreón. Desembarcó sus tropas la madrugada del mismo día. Avanzó cautelosamente sobre la estación Reforma y ordenó que se retiraran los trenes para evitar la tentación de la huida. Poco después de las 6 de la mañana, las avanzadas villistas tomaron contacto con la vanguardia de Murguía y sin comprometer la acción retrocedieron a la estación Reforma. Rafael Muñoz narra bien el espíritu que dominaba la batalla. Ninguno buscó la ventaja de un cerro escarpado, ni de una trinchera, ni del cañón que lanza la muerte desde lejos. Aquellos eran puros hombres e iban a darse la cara en un combate casi cuerpo a cuerpo. José Inés Salazar, que estuvo a cargo de la primera fase de la batalla, avanzó sobre la derecha de Murguía, que estuvo a punto de quebrarse. Pancho Villa se vio obligado a dejar el centro de la línea y a salir al encuentro con la caballería del general González, que hizo flanquear la primera embestida de Salazar y sus jinetes luego de retroceder. Villa, que había tomado el mando de la División del Norte, avanzaba por el centro con la infantería a pecho descubierto contra la infantería de Murguía, que había tomado un semicírculo. Estalló el infierno. Había ametralladoras emplazadas en los techos de los carros del tren explorador. Al darse cuenta Villa de la trampa, hizo retroceder una parte de la infantería carrancista, que se replegó a los vagones de un convoy. Pero en su flanco izquierdo aparecieron 500 yaquis del 5º Batallón de Indios, desplegando sus tiradores.
avanzaron poco a poco haciendo mucho daño a los Dorados de Villa, quienes al sentirse flanqueados emprendieron la retirada, a pesar de que el general Villa, furioso y pistola en mano, trataba de obligarnos a permanecer en la línea, diciéndoles: ¿qué acaso son mariquitas? ¡Cobardes! Sin embargo, esto encendió el ánimo de los Dorados. No podían traicionar la confianza de su general y regresaron para arremeterse con los yaquis. El fuego de los villistas era tan terrible que detuvo el avance de los yaquis. Y al ver a Villa con un valor increíble que avanzaba matando yaquis, no tuvieron más remedio que seguirlo. Aquel era su héroe, aquel era Pancho Villa, aquel era el Centauro del Norte, y Villa triunfó. Gracias por haber estado con nosotros en este que ya es el capítulo 43 de la serie sobre la vida del general Emiliano Zapata Salazar, al que la gente llamó el caudillo del pueblo. Y a nombre de todos quienes trabajamos en este proyecto, infinitas gracias por su preferencia y su compañía. Y a nombre de Radio Centro 1030, calidad en tu vida, el 1030 de la amplitud modulada, queda hecha la invitación para mañana. Porque los 365 días del año en Radio Centro son días de encuentros con la historia. Se despide su amigo Pepe Cruz y les recuerda, tenemos una cita mañana.